Buenos días, este es un nuevo video de la asignatura de Historia en el curso de Primero Medio. La idea de estos videos es que sean ojalá lo más cortitos posible y explicativos de ciertos conceptos que son básicos y fundamentales para las materias a tratar. En el video anterior de la lista de reproducción vimos el inicio de la unidad 1, que hace referencia a la economía y sociedad, y estuvimos viendo ciertas temáticas, que es lo que vamos a continuar a ver en este video. Lo que vamos a tratar es lo siguiente. En la unidad 1, basada en economía y sociedad, y los temas a tratar en este video van a ser un resumen del video anterior y la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, ya vimos ciertas situaciones que teníamos que definir ciertos conceptos claves como era la economía, la que finalmente la vamos a definir como una ciencia, la cual es una disciplina que estudia la forma en que se administra la relación entre las necesidades que son ilimitadas y los recursos que son limitados y que contamos para satisfacer estas necesidades. En otras palabras, estudiaba todo cómo las personas estábamos en constante toma de decisiones en nuestra vida cotidiana, ya que estuvimos revisando el problema económico, que constaba de dos partes. Una, que los recursos eran escasos, y otra, que las necesidades eran ilimitadas. Por lo que, si es que queríamos solucionar de buena manera distintas necesidades, teníamos que empezar a jerarquizar. Y ahí estuvimos viendo la pirámide del economista Maslow, que habla, como uno ve la pirámide, la base es mucho más grande que la punta. Entonces, en una primera parte, de la base hacia la punta, tenemos las necesidades que son fisiológicas y que son las más básicas, que son respirar, alimentarse, descansar, sexo y la homeostasis. En una segunda parte, una seguridad, dependiendo de si es que es seguridad física, empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. En un tercer estamento, las sociales, que son de amistad, afecto e intimidad. En un penúltimo, mejor dicho, base, que es la estima y reconocimiento, que son las necesidades de tener reconocimiento, éxito, respeto y confianza. Y una última punta, que ya estábamos hablando del último paso de la pirámide, las necesidades de autorrealización. Entonces teníamos que empezar a ver todas nuestras necesidades que eran ilimitadas y observarlas desde la base hacia arriba, cumpliendo primeramente las que estaban las necesidades de base, que eran las fisiológicas, hasta llegar ojalá a la autorrealización. Lo que nos lleva a la clase de hoy día, que se basa en la producción de bienes y servicios. La satisfacción de múltiples necesidades humanas requiere de la producción de bienes y servicios, que son generados a través de las actividades económicas. Ya habíamos hablado en el video anterior que habían tres actividades económicas: la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria, recordemos que es la obtención de cierta materia prima. En una actividad secundaria, la transformación de la materia prima en base a la industria y a las empresas. Y en una actividad económica terciaria es finalmente la venta de esta materia prima ya transformada. Así, cuando leemos un libro, ocupamos un electrodoméstico, arreglamos un celular que está defectuoso, estamos frente a productos que han requerido de un proceso de producción, es decir, de la transformación de los distintos factores productivos en un bien o un servicio. Entonces, hay que hacer la diferencia entre lo que es un bien y lo que es un servicio. Los bienes son los objetos tangibles, o sea que podemos tocar. Por ejemplo, esto es un bien. O elementos que permiten satisfacer necesidades o utilizarlos como intermediarios para la producción de otro bien. Por ejemplo, las materias primas son bienes que van a ser los intermediarios para producir otro tipo de bienes más elaborados. ¿Ok? Además, como las necesidades son ilimitadas, y ese es nuestro gran problema, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes requieren de un proceso productivo para obtenerlo, y es un medio productivo bastante abundante. Se considera un bien libre, por ejemplo, el aire, el agua del mar o el sol, por ejemplo. Y, por ejemplo, los bienes libres deben ser protegidos para asegurar su disponibilidad. Son bienes de uso público, que son comunes a todo ser humano. El aire que respiramos, el agua, la energía solar, todos esos bienes son considerados como bienes libres.
En cambio, los servicios se refieren a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. La mayoría de los servicios son intangibles porque no se pueden tocar y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades realizadas sobre productos tangibles como la creación de estos o la transformación de estas materias primas o la entrega de un producto intangible, por ejemplo, como la educación. Estos videos estarían aplicando a un servicio que es intangible, porque aunque se muestra el video y se tiene el video, la aprovechación del video, finalmente lo que uno va a aceptar del video y lo que uno va a aprender en el video es algo intangible que yo no puedo tocar. Por ejemplo, otro tipo de servicios son los servicios que entregan los restaurantes, los cines. Toda la parte de entretención son considerados como servicio y no bienes. Los bienes son las cosas tangibles, ¿ya? Por ejemplo, el plumón es mi bien para generar el servicio de la educación cuando yo estoy en una clase presencial, ¿ya? Y otro tercer tema que es muy importante son los factores productivos. Son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. O sea, toda la transformación para generar finalmente en un bien, que va a ser, por ejemplo, un pan, o un servicio que va a ser la entrega de una comida, en el caso de los restaurantes, todo eso, para llegar a eso, tenemos que utilizar distintos factores productivos. Por ejemplo, podemos encontrar la tierra, que se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción, o el trabajo, que son las actividades humanas que se dedican a producir a cambio de un salario, o el capital, que corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. Pueden ser capitales físicos como maquinaria y tecnología, capital humano, el trabajo, o capital económico, que es el dinero. No obstante, también actualmente se considera como un cuarto factor productivo la iniciativa empresarial, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar todo lo que vimos anteriormente. Entonces, por una parte tenemos los bienes, que son los tangibles, que es lo que finalmente el plumón, el pan, un cuadro, una lámpara, esos son bienes. Los servicios, que ya son intangibles porque no los puedo tocar, sino que solamente los recibo, los percepciono, y estos factores productivos. Entonces, dentro de los factores de la producción vamos a encontrar principalmente tres. La tierra, que se refiere al conjunto de recursos naturales, que se pueden clasificar en renovables, que se generan por sí solos, o no renovables, que existen, por ejemplo, cantidades limitadas y que no se pueden renovar en un largo periodo. Por ejemplo, el cobre sería un recurso natural no renovable. En cambio, el aire sería un recurso natural renovable. También tenemos el trabajo como factor de la producción. El trabajo, que puede ser tanto mental como físico. Estos videos generan un trabajo mental. En cambio, si yo trabajo en la construcción, mi trabajo es un trabajo físico y también es un factor de producción. Y el capital, que incluye tanto como capital financiero, el dinero, capital físico, que serían las maquinarias o ciertos edificios, y capital humano, que son los mismos trabajadores en general. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos bienes que son de consumo y ciertos bienes que son intermedios. Los bienes económicos también se pueden clasificar en estas dos partes. Los de consumo serían que satisfacen una necesidad inmediatamente. Por ejemplo, un bien de consumo sería un pan, un plumón, una lámpara. El pan satisface mi necesidad de comida, la lámpara me satisface mi necesidad de adquirir más luz, por ejemplo, cuando es de noche. En cambio, los bienes intermedios son los que se destinan a la producción de otros bienes. Por ejemplo, un tractor, por ejemplo, una grúa. Satisfago otras necesidades, pero gracias a no directamente con esto, sino que como intermediarios, ¿ya? Después podemos ver ciertas agentes o relaciones económicas, que son ya la última parte ligada a los bienes y servicios. Los agentes económicos en la actividad de producción, distribución y consumo intervienen tres tipos de agentes económicos que son los esenciales: las familias, las empresas y el Estado o sector público. Las familias, o la economía doméstica también se le llama, cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, proveen a las empresas de trabajo a cambio de una remuneración, por lo que se participan en la producción de bienes y en la prestación de los servicios. O sea, las familias son los trabajadores que necesita la empresa. Pero por otro lado, también la familia consume bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y a su vez debe pagar impuestos al Estado. Entonces vamos a ver que estos agentes se relacionan entre sí.
La familia con las empresas, ya que le da trabajadores y también compra bienes y servicios. Y la familia con el Estado al recibir ciertas bonificaciones del Estado y al pagar impuestos al Estado. Un segundo agente es la empresa, que la función principal que tiene la empresa es la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad requiere de los factores de productivo, por ejemplo, el trabajo que entregan las familias a cambio de esta remuneración o sueldo, la tierra, los insumos necesarios para el proceso productivo que vimos antes y el capital suficiente para producir y distribuir y vender los bienes y servicios. Y también se relaciona con el Estado, ya que las empresas también deben pagarle impuestos al Estado sector público. Entonces la empresa da trabajo y paga impuestos. Así se relaciona tanto con las familias, que da trabajo y da sueldo, y con el Estado, que entrega impuestos. Y el Estado sector público, su presencia finalmente permite distinguir entre el sector privado y el sector público. ¿Qué es lo que pasa? El sector privado se le entiende como las empresas, que nosotros mismos, como cualquier ser humano, puede generar una empresa y puede dar trabajo. Ese es el sector privado de la economía. En cambio, el sector público de la economía es finalmente cómo el Estado interviene en la economía. La actividad es bastante diversa, ya que puede apoyar en la producción, incentiva la actividad del sector privado, crea empresas en sectores estratégicos donde, por ejemplo, el ser humano no se quiere meter, una porque no es rentable o la otra porque no puede. Por ejemplo, los trenes no es una actividad económica que sea rentable para cualquier persona, porque hay muy poca gente que utiliza los trenes. Estoy hablando de los trenes por ejemplo, los que van al sur, de Chillán, Concepción. Esos trenes no son muy utilizados. Entonces, pero como es un medio de transporte, el Estado está obligado a generarlo. Y como el privado no lo va a hacer porque no le conviene, no le da buenos frutos de recursos, ¿qué es lo que hace? El Estado es el que finalmente va a realizar esa actividad. Y, por ejemplo, también presta servicios públicos y controla el proceso económico, dependiendo de la política, porque podemos tener políticas liberales o políticas más restringidas. Dependiendo de eso, el Estado va a poder intervenir o no en la economía. Por ejemplo, en el sistema neoliberal que hemos estado viviendo los últimos años, el Estado sí puede intervenir en la economía, pero interviene cuando el privado no quiere o no puede. Hay una intervención, pero una intervención mínima. ¿Ya? Entonces, para hacer un breve resumen, las familias, que son las economías domésticas, proporcionan su trabajo a las empresas y al gobierno, pagan impuestos y consumen para satisfacer sus necesidades. En cambio, la empresa, que son industrias, comercio y servicios, buscan maximizar sus beneficios utilizando eficientemente los recursos de que disponen para producir de la forma más rentable. La idea de las empresas es ganar dinero. Entonces va a hacer todo lo posible para que los pocos recursos que ellos tengan, puede ser una pequeña empresa o una gran empresa, le pueda sacar la mayor rentabilidad posible. Venden sus productos a la familia, al Estado y a otras empresas y también pagan impuestos, como vimos. El Estado sector público requiere del trabajo de las personas y de la producción de las empresas. Provee recursos y servicios como la defensa de fronteras, policía, obras públicas, y estos gastos los financian mediante los impuestos que recibe tanto de las empresas como de las familias. Y un sector externo, que normalmente es como esta manita imaginaria, es el receptor de las decisiones que emanan los agentes económicos. Por ejemplo, un sector externo podría ser la buena relación que puede tener el Estado con la empresa, y si es que hay que intervenir, el sector externo interviene en esta relación. Entonces, vemos que el Estado paga sueldos o bonificaciones a la familia y recibe impuestos por parte de la familia. También el Estado compra bienes y servicios de la empresa y la empresa paga impuestos también al Estado. Entre las empresas y familias, la familia compra bienes y servicios a la empresa y la empresa paga sueldos. Y un sector externo paga por bienes y servicios, por ejemplo, las importaciones. Y de la empresa al sector externo paga por bienes y servicios, que son las exportaciones. Los sectores externos normalmente se van refiriendo a las relaciones externas que tienen los países. ¿Ya? Así que eso. Ya el próximo video vamos a ver cómo está funcionando el Estado a través de los años, cómo hace estas interacciones económicas, porque como les dije anteriormente, va a depender el sistema político imperante en el país o el territorio para ver qué tanto se puede meter el Estado en la economía. ¿Ya?
Si tienen alguna duda, no olviden escribir en los comentarios. En la cajita de informaciones voy a explicar o voy a puntear cuáles fueron las temáticas que se trataron en este video, cosa de que si necesitan esta materia, pinchen inmediatamente el video. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Les pido perdón por audio, calidad de video y ciertas problemas vocales, ya que estoy un poquito enfermita. No hay coronavirus, pero sí gripe por cambio de temperatura. Así que por si escucharon mi voz media extraña o media gangosa, es por eso, porque estoy un poquito enfermita. Así que eso lo veo en un próximo video, probablemente la próxima semana. En las 2 semanas de vacaciones de invierno que vamos a tener en abril, también yo voy a seguir subiendo videos para que tengamos por lo menos una clase cada semana, ¿ok? Así que cualquier cosa me escriben en los comentarios y yo intentaré responder a la brevedad posible. Así que eso, espero que tengan dentro de todo un buen fin de semana y nos vemos. Cuídense, por favor, quédense en sus casas. Chao, chao.